Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo andas? Bueno, hoy estoy un poquito afónico, pero ya se sabe. Al plomo hay que atenderlo. Entonces, nada, quería pedirte disculpas de antemano porque igual me viene una tos frántica, loca, extremadamente desequilibrante y igual te sobresaltas. Entonces, nada, ya ves que tengo la voz un poco así, la voz tomada, ¿no? Que dicen los expertos. Pero hay toda esta mandanga y hay que atenderla. Entonces, ni voz, ni malestar, ni leches. El bienestar viene de abrir Magix. Entonces, vamos a acabar el vídeo mucho mejor de lo que lo hemos empezado. Mira, aquí hay algo foil. Buah, qué ganas tenía de abrir. Hacía ya... ¿Cuánto? Un mes y medio. Un mes y medio sin abrir plomo. Un mes y medio sin recibir a los Reyes Magos. No puede ser. Esto creo que son... No sé qué son. Lo vamos a ir viendo, Este creo que va a ser el segundo. El segundo sobre que vamos a abrir. Y aquí creo que están los dos bowls de plomo extremo de mi colega. Entonces, nada, vamos a dejarlos para el final como super mega ultimate, como me gusta llamarlo, que es lo que más duro pega. Lo llamo ultimate. Y nada, vamos a coger a ferramenta para trabajar mejor. No sé si ¿se entiende el gallego o no se entiende? Dicen que sí. Vamos a ir increciendo del 1 al 2 al 3. Aquí 3. Oh, Dios, qué ganas. Netto Kashopusera. ¿Cómo se llama la tierra? Kashopusera. Esto te lo mandan por si les quieres vender mandanga. Estos aún no se han enterado de cómo va la movida. El Puni solo pilla. El Puni no manda de vuelta para allá. Espero que esté bien enfocado esto. A ver, vamos a ver. A nivel iluminación, espero que esté extremadamente bien. Si no, ultra, super, mega bien. Vamos a poner así. Supuestamente esto ya debería estar todo preparado antes de empezar. Pero como yo soy una persona, un individuo extremadamente impredecible. Los Pyroclasmer. ¿Cómo se están poniendo los Pyroclasmer? Último Nearmint vendido en 12. Ojito con los Nearminter. Aquí hay algunos mordidos un poquillo, con picazos, como dice Abel. Abel, mi mentor Abel. Uf, esto hay que verlo. Esto lo vamos a ver. Bueno, es una bolsita un tanto atractiva. Este pedido fue única y exclusivamente por esto de aquí. Por esto de aquí. Nearmint, además. Buah, esto es una absoluta reliquia. Increíble. Complicadísimos de encontrar. Juego de manos. Portal 2. Estado más pulcro que la Virgen. Sí, no sé cuántos salieron los últimos. 25, creo. 25. No me acuerdo. No puedo controlar todos los números de todas las cartas en todos los momentos, porque los precios oscilan un montón. Yo tengo mi forma de abrirlo, mi forma única, y es el sellado exclusivo del Puni.
en el que solo se genera caos y destrucción. Porque si no, estoy una hora aquí y tampoco me cunde. Ah, amigo, aquí estamos. Ya sé de qué tienda es esto. Creo que sé de qué tienda es. Que como nunca ponen, para que te des cuenta lo importante que es poner una referencia de tu tienda en los paquetes que envías. Porque esta gente ha de creer que solo compro allí y entonces ya sé quiénes son. Pero no lo sabes. Ah, el juramento rojo, buenísimo. Esto es una carta que me gusta bastante. Cada jugador se devuelve un permanente a la mano. Me parece que era un permanente a la mano. No estoy 100% seguro. No sé si era un permanente o una criatura. Carta muy interesante. Porque le talas a él un Dreadnought, por ejemplo. Y tú te subes algo que te genera ventaja al entrar en juego. Un muro de flores, por ejemplo. Entonces, suavemente, ahora, suavemente. Ese tipo de cartas que tienen ahí... Ese tipo. Mi calidad morfosintáctica es lamentable, pero la vamos mejorando según abro sobres. Venga, plásticos fuera. Saber dónde van esos plásticos, prefiero no pensarlo. Cartonazo. En draft esto, en partida estancada. Durísimo, este bicho es durísimo. Magic Arena jugué unos cuantos drafts de estos. Magic Arena aún le voy dando algo de estándar. Está bastante guapo, bastante guapo. Unos acumuladetes, unos tinkers. Y aquí las cartas de refilling. Vale, ni tan mal. Estos hay que jugarlos. Hay que jugarlos con las Factor Fiction o algo así. Si no, es extremadamente lento. Si no, no funciona. Esa carta no funciona. Lo sacaron, los reeditaron con otro nombre. No sé por qué no le han llamado igual. Tengo que tener muchísimo cuidado con este pincho porque se puede uno hacer mucha pupa. Y lo sacaron, no recuerdo en qué edición era. Y no sé por qué lo hacen muy a menudo. De que sacan una carta que hace exactamente lo mismo y no se llama igual. O sea, puedes llevar 8 copias en un formato que lo permita, puedes llevar 8 por. Lo cual, bueno, o sea, no suele darse, no, el hecho de llevar 8 copias. Esto es absolutamente adhesivo. O sea, es violentamente adhesivo, violentamente. Y ahí queda mi huella para siempre ya. Para siempre. Hasta que sea purificado por el fuego. Porque yo no creo que reciclen todo lo que nos dicen que reciclan. Yo creo que queman o vierten. A mí los políticos que gestionan eso me tienen más pinta de despilfarrar, verter y despilfarrar, que de realmente hacer algo bueno, ¿no? Con el dinero de los demás. Bueno, estas son unas tierras que me volví un poco loco. Joder, están bastante guapas. Y me pillé las que tenían... O eran estas las que había pillado. Eran especiales. Cogí también las del ojo de dragón, que estaban bastante guapas. Dije yo, joder, son nuevas, pero mira, tienen mis respetos. Están bastante guapas y están en Japo. Japo Foil va en la misma frase. Tienen ahí el iconito, supongo que ya lo registraron. Trademarked el árbol hecho de esa forma. Vale, y unas pocas más de estas, sí. Esto es una tienda que se llama Single Star, que suelen abrir nuevos, suelen vender todo estándar. Y bueno, de vez en cuando les pego una visita y me meto con cartillas nuevas que salen, que son así interesantes. Sean marco nuevo o sean del antiguo Japo Foil, como tiene un precio más o menos asequible,
pues le meto mano. Vale, aquí unos pantanucos. El de Mark Pool, que es un clásico. Brilla un poco metalizado. No brilla arcoiris porque son las 12 del mediodía. Entonces tiene que ponerse el sol para que salga el arcoiris. Esto es verídico. Esto es ciencia, no me lo estoy inventando. Y esto todavía no he logrado averiguar el motivo por el que sucede. Esto no lo puedo entender. Si alguno de vosotros, o si tú trabajas en una imprenta y puedes, por favor, explicarme por qué sucede esto, yo te estaría eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Supongo que los imprimen en distintos sitios, pero ahí no es solamente eso. Ahí los imprimen en distintos sitios y además, la maquinaria que emplean ha de ser diferente también, porque no tienen el mismo cartón. El cartón no es el mismo. No es el mismo cartón. O sea, esto es muy obvio. Ahí están los ojos de dragón. Ojito, ojito. Están bastante guapas y hubo que pagarlas, Y compré todas las disponibles que tenían, 4 por de cada. Es una tierra bastante pimp, que lo llaman. Ron Spencer, tío. Si fuesen en marco antiguo hasta me pensaba quedármelos. Ron Spencer es uno de los mayores artistas que hay en Magic para mí. Es de la vieja escuela, empezó con Magic. Y es decir, no ha empezado a dibujar con Magic, evidentemente. Empezó cuando Magic empezó, ya trabajaba para ellos. Sí, están bastante guapos. Bueno, a ver qué tal, a ver qué aceptación tienen. Aquí están todos, espero que esté centrado bien. La cámara, esto me da un poco de taladreo mental, pero bueno. Es algo menor. Mientras no se pongan así, que esto es algo que es superior a mis fuerzas, pues bien. Vale, el rellenuto lo chimpamos para un lado. Bueno, de momento no tosí, no hay como abrir plomo para sanarse. Vale, vamos a ver qué hay aquí, porque la verdad que no tengo ni idea. Parece una caja de estas de metacrilato. Y así ya le echamos un mojamen. Porque puede que sea algo distinto. Vale. Esto es mandanga. Esto es mandanga de mi colega. Es que creo que hayan venido cartas de 3 meses. O sea, 3 remesas. Me manda, creo que una al mes o cada 3 semanas me manda. Entonces, aquí va a haber mucha tralla. Estás de suerte porque esto generalmente queda para el final del vídeo. Entonces, vamos allá. Winterorb tocadete. Sí, good. Incluso algo menos. Vamos a ir viendo. Tiene que haber foils aquí. Aquí tiene que haber foils. Como esta preciosidad. Phantom Nishova. Parece que no tiene doblez. No sé por qué lo meten en cuádruple funda. Es un Phantom Nishova. Los Ritual. Bien. Paz del momento. Vamos a revisarla. Cada funda de su papi y de su mami. Eso no falla nunca. Fundas destrozadas, todas distintas. Está rayadísima. Cuando saco la carta de aquí, seguro que baja una gradación. Wow, está muy, pero que muy bien. Ya sabes, si necesitas mandanga de esta, me contactas. Esta la tenemos que poner a planchar. Ya voy a separar. La voy a poner por aquí para un lado. Para ponerla. Y esta no está tan doblada. Deben de ser de regiones distintas. La voy a dejar en la funda. Parece que está LP. En las que hay distinto nivel de humedad. Sí, está LP, sí. En Japón hay los 3 climas, digamos, ¿no? Clima
tropical, abajo de todo, más al sur. Clima... Oh, las saprolines. Esta es una carta bastante interesante. Te descartabas de una carta y ponías un saprolín 1/1 y lo podías hacer las veces que quieras. Bueno. Es una carta pagando, no son zombies descartando 2, pero es un 1/1. Bueno. Ahí está la carta, ¿eh? Ahí está, hay que pagar 1. Bueno. Vale, hay algo de chumbete. Vamos a revisar esta mandanga. Y aquí hay 4 carnófagos, una paralaje y los gibones, que son importantes. Vamos a ver. Sí, 4 colegas de estos. Revientados. Esto es lo típico. Estas comunes siempre están dañadas. Y eso tiene una doblez. Esta se tiene que venir por la plancha también. Uno es plancha y el otro es calorcito. Calorcito siempre nos suelta un poquito. No está mal. Es una tumba excelente. Bastante guapa, primera edición. 100 pavets ahí, fresquísimos. 100, 120. Dependiendo de la época del año. Interesante. Algunas foils. Anthroplasma. Ron Spencer, otra vez. Un auténtico fenómeno. Esta era para mi colección de ilustradores. Ron Spencer. ¡Buah! ¡Qué auténtica maravilla! Ron Spencer más foil. Pocas cosas superan eso. Pocas cosas. Y lo que lo supera, si eres hombre y me sigues, solo si me sigues, si no, no. Ya sabes lo que lo supera. O debería. Veo dobleces. Aquí veo dobleces. Esto parece que tenía... Igual estaba curvado por algún motivo y le dijeron, sí, curvado, te voy a llevar yo al sitio. Y lo llevaron mal para el sitio. Entonces tenemos que meterle humedad y presión. Siempre arregla mucho las cosas. Oh, Mana Short, precioso. Aún hace poco que me enteré que me parece insultante para mi persona no saberlo antes. Y el attunement. Nice. Deben de ser el mismo paisano. Vacía la reserva maná. Gira las tierras y vacía la reserva de maná. O sea que si tú... Lo vi el otro día en una partida de los de Premodern República Checa, de Praga, que el pavo le subía a la mano el sello de limpieza para luego cuando él fuese bajar stasis y cerrarle, ¿no? Y hacerle el cerrojo. Pues el tío dijo, vale, saco maná. ¿Cómo era? Es que era algo así. Lo que hay ahí. Madre mía lo que hay ahí. Madre mía, esa sí que no va a venderse. ¿Sabrías adivinar qué carta es? Solamente por la ilustración y la edición. Te voy a dar la edición y que es un sorcery, ¿vale? Ya te enseñé un poco de dibujo. Ya deberías saber qué carta es. Bueno, ahí ya se está viendo. Ahí ya no hay ningún tipo de dudas. Bueno, pues básicamente el maná que tenía en el pool, no recuerdo muy bien cómo era la jugada. El tema es que no sé si subía una tierra con una de estas bouncers. No me acuerdo. El tema es que... Porque la habilidad del bounce de las cavernas va a la pila. Entonces cuando va a la pila el pavo le hizo mana short. Te tapeo el resto de tierras y te vacío el pool. Y fue como... Buah. Y entonces fui a buscar mana short. Porque le dije yo, si te tapea las tierras, las giras en respuesta y te sacas el maná. Vale, pues no. Hay plomo icónico aquí de Premodern. Muy gustoso. Muy, pero que muy gustoso. Cataclismo rascadete. Y unos gibones. Y este me la mandan a pelo, tío. Pero ¿cómo son así de furcios? Vale, y aquí tenemos... Creo que este Reflecting está petado. Un puerto pintado. Grandioso. Grandioso. Esto no se ve en la foto. Está muy, pero que muy mal pintado. Y supongo que el canto también, claro, por supuesto. Bueno,
Esto para que veáis las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? De comprar por internet. Tan lejos de ti. Hay que asumir ciertos riesgos en la vida. Hay que hacerse un hombre, chavales. Hay que hacerse adulto. Casi más que un hombre. Esto se viene con el tío Puni, pero vamos, de cabeza no, lo siguiente. Y aquí tenemos unos Reflecting Balls que creo que están... Played, están Played. Esto diría, vamos a ver, diría casi con total seguridad, Estos puntos de aquí, espero que esté enfocando bien, diría con total seguridad que son mordidas de cachorro de gato. De unas 2 semanas de vida, más o menos. Porque el mío le metió un chante, lo que pasa es que el mío tenía 3 meses, le salió por el otro lado. Sí, los sesos también le salieron por el otro lado de la regañina que le metí. No lo volvió a hacer, ¿eh? No lo volvió a hacer. Me quiere más que nunca la gata, por cierto. Necesitan un guía y un pastor que les dé respeto y consejo en la vida felina. Si no se sientes perdido, se sienten perdidos, sobre todo los perros, mucho más que los gatos. Los gatos son más de, tío, no me rayes, vete a tu bola, que yo voy a la mía, échame de comer cuando tengo hambre, límpiame las mierdas y déjame en paz. Básicamente, esos son los gatos. Tengo ahora 2 gatos, bueno, tenemos 2 gatos. Espero que pronto se sientan desplazados por criaturas humanas recién nacidas, espero, en algún momento. Uf, eso no me gusta. Hubo un comentario de un chaval de que los pegotes... esto creo que es un pegote, entonces puede que no sea grave, creo que es pegote. Con agua de alcohol al 30%. Agua con alcohol al 30%. Y esto tiene un vent aquí. Tiene un vent, déjame mirar fuera de cámara. Sí, tiene un vent épico. Se tiene que ir para la plancha. Bueno. Y luego para el puni. Plancha y puni. Y aquí tenemos otro puerto. No sé lo que pagué por él, pero parece de una tienda. Uf, dobladísimo, tío. Me hacen trabajar, me hacen trabajar. Esto es lo que tiene ir a las que son más baratas. Pues que te hacen... Oh, fuck my life. Aquí tenemos que hacer un silencio. Vamos a hacer un silencio breve por esta pedazo de auténtica hermosura. Esto sería para meter en un PSA. Porque está... O sea, no está mint, no sé qué tiene por aquí arriba. Tiene una sombra oscura. No vayáis a la sombra, le decía Mufasa a Simba. Pero es que está con un centrado acojonante. Está un poquito hacia abajo. Esto se viene con papi. Vamos, es que ya... ni lo voy a dejar fuera más tiempo. ¿Me estás entendiendo? Se va directo ya. Para funda suave, recién estrenada. Perdona por el flashazo del flexo. Que sí que es verdad que a veces dan flashazos. Perdona, Javi, si estás viendo esto. Perdona mis flashazos. No he encontrado todavía un difusor que esté a la altura de tus expectativas. Nada, tendré que cambiar la iluminación porque hay veces que les empiezan a dar fibrilaciones. Bueno, estas son cosas bien guapas. Esto era el Skirge este. No recuerdo muy bien qué hacía, pero una carta con bastante potencial. No recuerdo qué hacía. Cogí el único que estaba asequible de precio ya, porque los demás ya se habían disparado a lo loco. Estaban ya a precio europeo. Y como no los voy a jugar, pues... Si los jugase en la baraja sí que los cogía. Pero me estoy dando cuenta de algo, que cuando juego suele ser de día. En los torneos suele ser durante el día. Y durante el día las foils no muestran su mejor cara. Unos anular ahí y unos days que parece que están... Bueno, mezclados. Entonces he llegado a barajar la posibilidad de pensarme la posible opción de que hubiese una pequeña ventana de oportunidad
para deshacerme de foils, sí. Porque si no me muestran el arco iris cuando yo quiero que me lo muestren, pues entonces no estamos haciendo nada. Creo que el foil atiende a un tipo de individuo que tiene algún tipo de... ¿Cómo se llama esto cuando la gente no puede hablar? Que no hablan, que no se comunican en plan autista. Eso es. Porque yo me quedo mirando y es como... Es que pocas personas me dan tanta satisfacción como mirar esto. Esto puede que sea muy heavy decirlo, pero es triste el mundo que vivimos, o son tristes mis amistades, las que tengo y las que no tengo y las que he dejado de tener. Que cuando veo una foil así, digo, uff, pues sí. Guapísimo. Thermokarst, ojito con los Thermokarst. Ojito con estas también, que se están poniendo finas y estas están perfectas. Da gusto verlas. Guapas. Claro, yo... Uf, bien, bien, bien. Uf, hacían falta Tormods. Está la gente sedienta de Tormods. No sé por qué se viene en otra funda. Vamos a cerrarlo ahí. Y tenemos aquí... Uf, vale. Uf. Bueno, aquí tenemos chumbo para el Puni, esto lo vamos a revisar luego. Esto es una carta relativamente interesante. Fui a un torneo en el que había un paisano que la estaba jugando y yo dije, hostia, qué curioso, esta carta me la pillé yo no hacía mucho, foil. Wow, está nueva. Claro, como es tan injugable, esta carta es absolutamente injugable, pues es que lo único que pilló es álbum, porque es preciosa. Y un Kingdom Hoover, además, mira tú. Esto lo que hace es que por 3 descartas una carta al azar de tu mano y hace daños igual al coste. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si juegas Draco, si juegas chechenadas de estas varias, lo que precisamente sucede es que le metes un piñocazo de pues 16 a la cara o... Joder, pero vienen todos con dobleces, en serio, me estáis vacilando, cabrones. Bueno, pues nada, para la plancha. Se creen que me van a detener a mí por el hecho de venderme la doblada. Y siempre pico, tío, como un cabrón, ¿eh? Pico como un jodido cerdo, tío. Me la ponen ahí por un poco debajo del precio de mercado, tío. Y ya le voy yo ahí con los piños a morder. Y luego, claro, hay que venir aquí y hay que hacerle un refurbished, igual que a los equipos médicos. Refurbished, que es como volver a pelar, ¿cómo se dice? Repelaje, recolocar el pelaje. Fur es piel. No hay traducción literal de eso. Se me está haciendo un nudo en la lengua. Hay bastante chumbo y lo que hay ahí... Este creo que es el quinto, el sexto. Hay cosillas, ¿eh? Nada, pero estos voy a seleccionar los más guapos y estos los voy a vender. Hasta que consiga los de Odisea para mí. Porque tienen un problemilla estos. Descombarlos es extremadamente difícil. Son cartas durísimas. No sé si habéis tenido la oportunidad de jugar One Piece o de tener cartas de One Piece, pero esto básicamente, con esto puedes levantar un tabique. Esto es casi como Pladur. No sé cuántas micras tiene, pero se siente hiper durísima. Esta carta es durísima, durísima. Flexibilidad mucho menor. O sea, que llevas una baraja. Habría que ponerse una baraja de Magic y una baraja de cartas de One Piece, una al lado de la otra, y ver cuánto pesa cada una. Porque te digo yo que esas cartas pesan muchísimo más. Y luego los Winter Grasp. Estos hubo que pillarlos también fuera porque las tiendas no tienen. ¿Quién diría? Mira que abrí de estos yo. Yo Tempest compré. Wow, y está impoluto. Absolutamente impoluto. Yo los que tengo de portal ya no los vendo porque ya se me está haciendo extremadamente difícil. En inglés. Wow, está de sobre. Parece hasta que tiene una tonalidad más clarita. Qué chulo. Yo diría que sí. Yo diría que tiene una tonalidad más clara. No sé si la cámara lo pilla.
Sí, claramente tiene otra tonalidad. Se ve en el cielo. En la zona de aquí tiene otra tonalidad. A nivel de enfermizo, ¿qué nota me pondrías? Sería interesante escucharlo. Lo dicho, que si estás igual o peor, bueno, peor no, eso es imposible, de enfermo que yo y necesitas alguna de estas preciosidades, sabes dónde contactarme. El cerebro me va un poco peor de lo habitual hoy. Vamos a dejarlo aquí. Espero que te haya gustado y espero volver a verte en el siguiente vídeo. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!